echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oramos al Señor. Padre celestial, gracias por esta oportunidad de estar en tus atrios, Señor, de deleitarnos a través de tus alabanzas, Señor, a través de los cánticos, Señor, a través de las ministraciones, a través de las oraciones, Señor, que hemos escuchado, Señor. También nos hemos alimentado en esta tarde. Tú nos has estado hablando, preparando nuestro corazón. Te pido que tú añadas gracia, Señor, y sabiduría a esta palabra. Que tú, Señor, seas usando mi boca, mis labios, para que yo pueda dar, Señor, conforme a tu espíritu, Señor, quiere hablar a tu iglesia, a mi vida también. Necesito de ti, Señor. Necesito alimentarme, Señor. Necesito, Señor, edificar mi espíritu, Señor, con una nueva palabra que venga de lo alto. Abre los oídos espirituales y que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bien. Vamos a ir ordenándonos en la historia, así vamos entendiendo un poquito. ¿Escucharon alguna vez la palabra de Elías? La historia de Elías. Vamos a comenzar un poquito más para atrás. Entonces, aprovechando que somos poquitos, vamos a contar un poquito de cómo venía esta historia. Elías era uno de los profetas del Señor, que Dios lo usaba en gran manera, y siempre tenía que andar escondido porque lo buscaban siempre para matarlo. Y aparte, cuando él traía una profecía, una palabra de Dios, era un juicio. Siempre traía juicio, porque los profetas traían juicio también, y palabras duras. Y de los profetas de Israel, de los profetas de Jehová, solamente quedaba uno, que era Elías, porque a todos los habían perseguido para matarlos o para convencerlos, e incluso muchos que eran profetas de Dios se convirtieron a profetas de Baal, que era un dios pagano, un dios que profesaban el rey Acab y la reina Jezabel. Y estos reyes habían olvidado del Señor y se fueron a otros dioses. Estos reyes habían olvidado del Dios de Israel y se fueron tras los dioses de Baal, los dioses de Astarot y otros tantos dioses. Y solamente quedaba Elías. Y Elías, si vamos a un capítulo más para atrás, tenemos cuando Elías y los profetas de Baal, en la página anterior, si quieren buscar el capítulo 18, versículo 20, ahí habla la historia de Elías y los profetas de Baal. Y la voy a leer aprovechando que tenemos un poco de tiempo para que podamos entender el contexto de la historia. Dice el versículo 20, ¿lo hemos encontrado? Ahí lo vamos a leer. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí Elías reunió a todo el pueblo de Israel y les hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis en dos, como reflexionando en el tiempo de ahora? Si tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque el pueblo de Israel estaba, si seguía a los dioses de Baal o a Jehová, y estaban en dos pensamientos. Algunos ya se habían ido directamente hacia Baal, y habían poquitos que servían al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos.
Y Elías juntó a todo el pueblo de Israel y les hizo esta pregunta y los desafió, y desafió también a los profetas. Y dijo: si Jehová es Dios, a él seguirle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y les voy a contar, para no leer tantos versículos, y él reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: bueno, vamos a pedir señal del cielo, vamos a pedir que el Dios que nosotros adoremos mande una señal de fuego de los cielos. Y estaban todos los profetas de Baal, y los profetas de Baal aceptaron el desafío. Y aceptaron el desafío de Elías. Dijo: bueno, vamos a ver quién es el Dios acá. Y el que responda con fuego, a ese vamos a servir, a ese vamos a adorar. Y vamos a leerlo, el versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Aquí Elías se estaba burlando de los profetas de Baal, porque estaban orando, estaban clamando, incluso se empezaron a lastimar porque empezaron a hacer ritos ahí entre ellos, y empezaron a lastimarse con lanzas y empezaron a lastimarse los cuerpos. Por eso que los espíritus inmundos siempre quieren lastimar el cuerpo humano, porque es la creación de Dios, y eso es abominación ante Dios, cuando uno lastima el cuerpo del Señor, ¿no? Este es el templo del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a lastimarse y a invocar a los dioses de Baal, y Elías se burló y le decía: a ver, griten más fuerte, por ahí está meditando, por ahí ese Dios está ocupado haciendo otras cosas. Y estaba Elías con mucha fe, ¿verdad? Estaba con una fe tremenda. Elías ya venía de hacer grandes prodigios. Y el versículo 30, ahí empieza Elías a hablar. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Qué hermoso eso, porque en Elías había autoridad. Había una autoridad especial, porque él dijo: acercaos a mí, y todo el pueblo estaba expectante. A ver qué va a hacer Elías, este loco que está solo. Ahí, es el último profeta de Dios que queda. Entonces era más un show o algo expectante que estaba viendo el pueblo de Israel, porque decía: ya el otro Dios no respondió. ¿Y ahora qué va a pasar con Elías? Elías estaba muy confiado, con una fe tremenda. Y creo que así también nos pasa a nosotros en nuestra vida. A veces dicen: este es el único que va a la iglesia, a la familia. Este es el único loco. Pasa, ¿no? A veces en el entorno de nosotros, a ver qué va a pasar con este. Y a ver, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades en nuestra vida, a ver, vamos a ver el show este del cristiano, a ver si ahora Dios le responde. Vamos a ver si el Dios que él sirve es Dios. Aleluya. Y Dios nos responde. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y así está a veces la gente expectante de nuestras vidas, de cómo Dios nos respalda, si Dios va con nosotros, si no va. Y están ahí en dos pensamientos, ¿no? Como dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y dice el versículo 32: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, Elías fue más allá del pensamiento humano, más allá de lo que ellos estaban esperando de parte de Elías, porque Elías se tomó el tiempo para invocar al Señor, para pedir la señal al cielo. Se tomó el tiempo de preparar el altar, ¿no? Juntó 12 piedras que cada una simbolizaba las tribus de Israel. Las 12 piedras simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y formó el altar, cortó el buey. Él tenía que hacer ahí un holocausto, ahí tenía que preparar el altar para que venga la señal del cielo.
Los otros estuvieron toda la mañana hasta el mediodía y el dios de Baal no les había respondido. Se habían lastimado, habían invocado, se habían cansado seguramente porque estaban más de 4 horas ahí clamando y esperando una señal del cielo y no venía esa señal. Y Elías se tomó ese tiempo para preparar la señal de Dios. Y así también nosotros, para recibir señal de Dios, tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar el lugar donde va a habitar el fuego de Dios. El fuego y esa señal que va a venir a nuestras vidas, tiene que haber un altar. Y el altar se construye. Y el altar se prepara, se santifica. Y el altar es nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y para que el Espíritu Santo también descienda como fuego en nuestra vida, tiene que haber un altar preparado. Y aún Él puso agua sobre ese altar. O sea, los que saben de fuego saben que no se le puede echar agua a la leña o cualquier cosa para que prenda. Si le echamos agua no va a prender, no va a ser fuego. Y Él aún así pidió que llenen de agua ese altar. 4 baldes trajeron, después 4 baldes más, después 12 baldes en total trajeron y mojaron el altar, mojaron el holocausto, el buey, lo mojaron todo. Así que yo creo que generó mucha más expectativa en el pueblo de Israel, y yo creo que había algo sobrenatural que iba a acontecer en ese momento. Por eso que Elías estaba actuando sobrenatural también, porque lo normal, lo humanamente no era hacer eso, lo mental no es hacer eso. Y a veces nosotros con nuestra mente, con nuestra capacidad, decimos, bueno, vamos a hacer esto de esta forma. Y Dios a veces espera que hagas algo sobrenatural, que actives la fe, que hagas algo sobrenatural, que digas, que el Señor también se impacte de nosotros, diga, mi hijo está haciendo pasos de fe, pasos sobrenaturales, y en esa la tengo que acompañar, porque el único que hace cosas sobrenaturales es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Él es el único que hace cosas sobrenaturales. Y cuando nosotros desafiamos también el reino de los cielos con pasos sobrenaturales, algo sobrenatural tiene que acontecer. Aleluya, dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías, y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya, qué hermosa oración empezó a hacer Elías, qué hermosa petición. Respóndeme, oh Señor, para que ellos puedan ver que tú eres el Dios, porque el pueblo de Israel ya estaba en 2 pensamientos, ya no tenía la confianza en el Señor, ya había perdido la confianza en Jehová y se habían ido tras otros dioses, alejándose del propósito ideal para esa nación, para ese pueblo que habían sido escogidos por Dios. Ellos se habían rebelado contra Dios. Y así pasa también en la actualidad. Muchas personas se rebelan contra Dios y empiezan a estar en 2 pensamientos. Y empiezan a claudicar en 2 pensamientos. Y empiezan hasta a dudar si Dios es real, o si Dios existe, o si Dios es Dios. Aleluya. Y empiezan a tener pensamientos extraños en las mentes. Pero cuando se levanta un valiente, cuando se levanta un hombre decidido, un hombre que ha visto la mano del Señor y la ha palpado como lo había visto Elías, y había sido un profeta del Señor, y él se levantó contra todo el pueblo de Israel y los regañó también, ¿no? Y los confrontó y los exhortó y pidió por ellos, pidió en la oración, este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Porque es necesario que el Señor también vuelva su corazón a nosotros. Porque nosotros, cuando nos soltamos de la mano de Dios, nosotros decidimos soltarnos. Nosotros somos los que nos soltamos de la mano de Dios. Y Dios es respetuoso y nos deja. Porque Él nos dio el libre albedrío para que decidamos qué camino andar. Y nos soltamos
y el corazón de Dios también se da la espalda, ¿no? Como dice acá, el corazón de Dios no puede estar con aquellos que no lo reconocen como Dios, que no le temen, que no lo reciben en su corazón como Dios. Entonces el Señor no está en el corazón de Dios con esas personas. Y esto es triste, porque yo quiero que el corazón de Dios esté a mi favor. Yo quiero que el corazón de Dios esté a mi resguardo, a mi guía. Y el versículo 38, ahí viene la respuesta del Señor. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. El versículo 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Aleluya. Consumió todo ese fuego, cayó señal del cielo. Cuando termina la oración de Elías, viene un fuego del cielo y quemó ese altar. Hasta las piedras fueron consumidas, hasta el polvo, el agua, todo fue lamido por ese fuego fuerte del Señor, esa respuesta del Señor de que Él es Dios. Aleluya. Y así va a ser Dios con nuestras vidas, así va a ser Dios con tu vida. Así lo estamos viendo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro alrededor. Muchas veces las personas están esperando un milagro en nuestras vidas. Muchas veces las personas están esperando a ver qué acontece de bueno en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro alrededor. Y quieren ver si realmente el Dios que servimos es el Dios verdadero. Pero algún día el fuego de Dios va a descender tan fuerte que va a quemar toda duda, va a quemar toda iniquidad y va a quemar toda mente bloqueada que quiera pensar de que este no es el camino, de que Dios no existe, porque así vemos que este mundo va camino a esos pensamientos, a que no hay Dios, a que no necesitamos de Dios, a que es un pensamiento quizás viejo, retorcido, que es de antes, antiguo, y mucha gente ya hoy en día se declara atea y dice: bueno, Dios no existe, y empiezan a avalar con sus palabras tantas cosas. Pero aquí el pueblo de Israel estaba también en la misma condición, pero terminaron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, y clamaron todos juntos, unánimes, y tuvieron que ver una obra de Dios para volver a creer, tuvieron que volver a ver. Y bueno, por eso cuando Tomás le pasó lo mismo a Tomás, y que dijo: no, yo hasta que no vea las manos de Cristo y no ponga mis dedos sobre sus orificios, ahí voy a creer. Y por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Nosotros somos bienaventurados. Amén. ¿Cuántos son bienaventurados? Aleluya. Somos bienaventurados porque hemos creído en un poder que no se toca, que no se ve, pero se siente en el espíritu, en el corazón. Amén. Y el profeta Elías, esta no era la palabra que iba a predicar, era más adelante, pero que quería explicar un poquito la historia. Y el profeta Elías ordenó a que manden y aprendan a todos los profetas de Baal, y degolló a los 400 profetas de Baal, los mató a todos. Así que era juicio, era el profeta, era Dios en la tierra, era el profeta de Dios. Por eso que Dios hablaba a través del profeta y era como Dios en la tierra. Por eso que tenía autoridad el profeta. Y mató a todos los profetas de Baal, todos los que habían llevado el pueblo de Israel a la abominación contra Jehová, a apartarse de Dios. Y se enteró la reina Jezabel, se enteró Acab le contó a la reina Jezabel y mandó un mensajero a Elías. Después de toda esta hazaña, después de que el pueblo de Israel había agarrado a todos los profetas y junto a Elías degollaron a todos los profetas, de ahí venía un mensajero para Elías. Vino un mensajero hacia la vida de Elías
Y es lo que leíamos hoy en el versículo 1 del capítulo 19. Decía: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que la reina Jezabel quería la cabeza de Elías y le envió un mensajero y le dijo: para mañana a estas horas quiero tener tu cabeza. Y fue una amenaza de muerte, una declaración muy fuerte para Elías, porque era una reina. Imagínense que una reina tenía el poder y control de todo en la tierra, del pueblo de Israel, y le mandó ese mensaje a Elías. Y de acá en adelante empezamos a ver a otro Elías, al Elías con su humanidad, y así también nos puede pasar a nosotros en nuestra vida, que a veces estamos en victoria, en bendiciones, recibiendo victorias de parte de Dios, y de repente viene una mala noticia en nuestra vida. Viene un mensajero con malas noticias para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestros oídos, y nos apaga toda esa fe y nos apaga toda esa confianza que teníamos antes de escuchar esa noticia. ¿Y cuántos han recibido malas noticias en esta vida? Yo creo que todos hemos recibido malas noticias, y creo que uno a veces no está preparado para las noticias. A veces las noticias llegan. De un momento a otro llegan las malas noticias también. Y acá tenemos una historia para aprender, la historia de Elías. Elías, Dios le había respondido con fuego. Había derrotado a 400 profetas de Baal que se burlaban y lo perseguían. Había obtenido la victoria delante del pueblo de Israel y había mostrado que Jehová era el Dios. Pero una noticia como esta apagó la fe de Elías, cambió el semblante de Elías, y entró Elías en depresión y en muchas cosas que vamos a ver acá. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Acá Elías empieza a huir. Elías huye, dice el título, ¿no? A Oreb. Y Elías, después de esa tremenda victoria, tenía que haberse plantado y tenía que haberse afrontado a esa reina, y Dios le iba a dar la victoria. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios le iba a dar la victoria si venía de una victoria tremenda Elías. Pero Elías decide huir, escuchó una mala noticia bien armada por el enemigo, porque el enemigo también sabe armar artimañas. Yo creo que el enemigo no estaba contento de que le habían matado a 400 profetas de Baal. Y así pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros derrotamos al enemigo en el mundo espiritual, él también arma artimañas para que vengan las malas noticias a tus oídos. Porque también nuestra humanidad tiene temores, tiene cosas naturales, ¿no?, del ser humano, y él temió por su vida. Él huyó porque su vida estaba en peligro, y dejó a sus criados en Judá, en Berseba, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí empezó a desear morirse. Empezó a desear morirse Elías. Un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Y a veces decimos, y a nosotros también nos puede pasar, ¿por qué no? No digo que decimos morirnos, pero sí nos puede pasar que estemos bajoneados, que nos agarre un espíritu de que nos quiera entrar de depresión, de angustia, de lo que sea. Y Elías entró en esa.
Yo lo he pasado también. Creo que todos en algún momento hemos pasado momentos de angustia, de depresión, de bajones, ¿no? Como le dicen. Y Elías decidió morirse, se sentó bajo un enebro, caminó un día huyendo y se olvidó de todo. Se olvidó de todo lo que Dios había hecho con él. Y así nos pasa también a nosotros. A veces nos olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, las grandes cosas que Dios ha hecho a través de nuestro ser, de nuestras vidas, de nuestros labios, de nuestras voces, quizás en el canto, en tantas cosas que hemos trabajado para el Señor, y nos olvidamos de eso. Y Elías deseó morirse y le dijo al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y agregó algo: no soy yo mejor que mis padres, como aludiendo al Señor, considera mi petición. Quería que Dios lo lleve. Y cuando no es el tiempo de Dios, por más que nosotros le pidamos a Dios lo que le pidamos, si no es la voluntad de Dios y no es el tiempo, Él no nos va a hacer caso. Él a veces hay peticiones que a nosotros las desestima, porque no son beneficiosas para nuestra vida, no son beneficiosas para la iglesia también. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar quizás? ¿Cuántas veces hemos querido dejar el camino del Señor? ¿Cuántas veces hemos querido abandonar todo, dejarlo todo, dejar quizás nuestro trabajo, dejar, no sé, nuestra familia, nuestros hijos, no sé, pensamientos de abandono que quizás puedan venir a nuestra mente, a nuestro ser? ¿Cuántas veces han querido venir pensamientos oscuros, artimañas del enemigo, para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas? Y Elías quiso argumentar contra Jehová y dijo: pues no soy yo mejor que mis padres, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y así está también la iglesia en este día, la iglesia en general. ¿Cuántos que no vemos hoy, por ejemplo, en la iglesia, se están quedando dormidos, se están quedando en el camino, porque una lluvia no nos puede alejar de la casa de Dios? Unas pocas gotas, porque lluvia eran las que habían antes. Estas son unas pocas gotas que se me mojó un poco la camisa, pero después se va un ratito así, o un paraguas. Y yo creo que años atrás sí que había que ir a la iglesia con la lluvia, había que ponerse las botas, yo me acuerdo que hasta nos poníamos bolsa de basura y salíamos para la iglesia. Si no había paraguas, bolsa de basura así, armábamos y salíamos para la iglesia. O sea, no puede impedirnos un par de gotas no venir a la casa de Dios y tenerlo como excusa, como lo quiso hacer Elías. Elías quiso buscar alguna excusa, y no puede haber excusas. Por eso que la iglesia hoy en día está en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿No? Eran las mismas palabras de Elías que se le estaban volviendo a él, porque él ahí quiso morirse, quiso abandonar todo, quiso dejarlo todo. Un día por el desierto caminó, dejó a sus criados, es como que se echó a morir al abandono, ¿no? Y siempre Dios tiene un plan para sacarnos de esa depresión, para sacarnos de esa angustia, para sacarnos de ese pozo, ¿no? Y el versículo 6 dice, el 5, perdón: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Levántate, come. Aleluya. Un ángel del Señor descendió de los cielos. Y esta palabra venía a mi vida hace poco que estábamos en la oración, y se me vino a mi mente mientras estábamos orando, se me vino esta frase: largo camino te resta, levántate y come. Esta frase se me vino a la mente y digo: Señor, ¿qué es lo que nos quieres decir? Y el ángel lo tocó. Y a veces nosotros nos quedamos dormidos, ¿no? Espiritualmente. A veces decimos: no, pero yo voy a la iglesia, congrego. No, yo no me quedo dormido. Ese es para el hermano que no vino.
No, pero la palabra es para nosotros los que estamos. Así que también es para nosotros. Entonces, ¿en qué nos estamos quedando dormidos? Que el Señor nos quiere hablar en esa área. ¿En qué nos estamos quedando dormidos? Porque Elías se sentó bajo el enero y se durmió. Y deseó morirse, dijo, ya está, estoy entregado. Y Dios nos toca. Hoy me toca mi vida, hoy me toca. Ever, hoy nos toca. Nos toca el corazón y nos despierta y nos mueve. Un zamarrón. ¿Viste cuando uno está dormido y viene uno y lo levanta? Qué feo, ¿no? A mí no me gusta cuando me despierta así. Me quedo así como, ¿qué pasó? Y me despierto así asustado. Y yo digo, porque cuando me despiertan así es porque pasó algo. Ever. Cuando me dicen así y son las 3 de la mañana, las 6, cualquier hora, y me mueven así a la madrugada, a mí me genera un poco de susto. ¿Qué pasa? Y así también en lo espiritual el Señor nos amarrea y nos dice, despiértate. ¿Qué pasa que estás dormido? No sos el Elías de hace un rato, hace un día que estabas matando al enemigo. Y así también el Señor nos despierta y dice, Ever, no sos el Ever del año pasado, el Ever del mes pasado, de la reunión anterior. Y nos mueve, ¿no? Y nos toca el ángel. Y nosotros damos vueltas y seguimos durmiendo. Y Elías vio y siguió durmiendo. Vamos a leerlo ahí. El 6 es. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, él vio la bendición, porque eso era la bendición. Estaba en el desierto. ¿Quién le iba a cocinar esa comida? Esa comida fue preparada en los cielos. Ahí no hubo ni un chef humano. Ahí no hubo ni un cocinero humano. Esa comida fue elaborada en el reino de los cielos y fue traído por un ángel para Elías. Fue traído un alimento único, especial, que no existía en este mundo. Un alimento que viene de los altos, aleluya. Cuando estamos a morir, cuando estamos con el alma media rota y media a dejar y abandonar, tiene que venir un alimento especial para levantarnos. Tiene que venir un alimento nuevo a nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos quieren ese alimento? Yo quiero ese alimento que viene de lo alto. Yo quiero un renuevo en mi vida espiritual. Quiero ese alimento que venga del cielo. Y dice que él comió y bebió y volvió a dormirse. Y a veces estamos así, nos despabilamos un poquito, servimos al Señor un poquito con todas las pilas y después otra vez nos volvemos a quedar. Y otra vez nos volvemos para atrás. Y otra vez. Qué lindo hubiese sido que esté toda la iglesia, ¿no? Para escuchar esta palabra. Qué hermoso. Usted se la va a compartir después, hermano. No sabe la palabra que hubo en la iglesia. Nos habló el Señor del alimento del cielo, del alimento que necesitamos para renovarnos, para estar con fuerzas en la casa del Señor. Aleluya. Y volvió a dormirse. El 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Esta era la palabra que Dios me había revelado en mi corazón ese día que estábamos orando el día lunes. Y me recordaba toda esta historia de Elías, una historia tan especial, tan contrastada, ¿no? Porque de un momento que estaba en victoria tremenda, descendió fuego del cielo, y al otro día deseando morirse, deseando que el Señor le quite la vida, deseando abandonar el ministerio que Dios le había dado, que no era poca cosa ser profeta de Dios, era la voz de Dios en la tierra. Y así también a veces estamos también nuestras vidas espirituales contrastadas, ¿no? Decimos, un día estamos bien, un día estamos mal, un día estamos bien, un día estamos mal. Y se tienen que acabar esos contrastes, ¿no? Se tienen que romper esos contrastes, decir, bueno, ya está. Voy a comer, voy a beber ese alimento que necesito para volver a ser el de antes, porque largo camino nos resta, amén. Porque largo camino nos resta. El Evangelio no es un camino fácil.
el que le dijo que el Evangelio era un camino fácil le mintió, porque en el Evangelio se va a pasar muchas pruebas, muchas circunstancias, va a pasar muchas tribulaciones, incluso vamos a ser vituperados, vamos a ser quizás calumniados y nos van a dar con de todo. Prepárese para eso, mentalmente, psicológicamente, prepárese mentalmente para eso, porque no podemos ser débiles en la mente. Tenemos que ser fuertes en lo espiritual y en lo mental también, porque hay que estar preparado para todo, para la guerra, amén, para las batallas que van a venir para nuestras vidas. Y siempre después de una victoria, lo vemos en la Biblia, en muchas historias, siempre después de una victoria viene también la prueba. Pero después de esa prueba viene la victoria, después de esa prueba, así, somos probados como el oro en el crisol. El oro es probado muchas veces para ver si es oro puro, ¿no? Es probado muchas veces en el horno. Y así también nuestra vida es probada muchas veces, muchas veces. Si ya pasaste una prueba, prepárate que te va a venir una más grande. Y a veces no nos dicen de esas, ¿viste? Nos dicen las buenas, pero también las pruebas también son parte del proceso, del aprendizaje, de la madurez espiritual, de la madurez como persona. Entonces, ya estás preparado para otros niveles de pruebas. Como hablábamos estos días de Job, que Job fue probado con pruebas que creo que nosotros no estaríamos capaz que aptos para soportar ese tamaño de pruebas que soportó Job. Porque Job estaba en un nivel espiritual muy bueno. Él se había apartado de todo lo malo. Él era justo, era un hombre intachable. Por eso es que nosotros vamos camino a la santidad. Todos los días podemos ir mejorando. Todos los días podemos mejorar nuestro camino, nuestro andar. Todos los días podemos ser mejor que ayer. Y no huir de los problemas. Elías huyó. Elías quiso huir. Y esta historia nosotros años atrás con mis hermanos hicimos una canción y la grabamos y quedó grabada de la historia de Elías, de cómo huye, y la transportábamos a los tiempos de hoy en día, y una frase de la canción decía: no huyas, por favor. Y así también el Señor nos habla, que no huyamos, porque Él tiene la salida a nuestro problema. Él tiene un plan. Él puede traer un plan del cielo que nosotros no entendamos y puede hacer bajar un ángel y alimentarnos, aunque nosotros quisimos alejarnos. Él va a traer un ángel y seguramente te envió un ángel. Porque si estás aquí es porque Dios te envió un ángel. Yo sé que si estás aquí es porque Dios te envió un ángel para que te alimente, para que no te deje morir, para que no te deje ahí al abandono, a que te quite la vida, porque Elías se sentó bajo el enero para morirse. Y seguramente en esta vida Dios ha puesto un ángel en tu vida, en mi vida. Dios también puso un ángel en mi vida, porque gracias a Dios pude llegar a esta iglesia, pude recibir alimento, pude recibir confortación en mi alma. Me acuerdo cuando llegué a la primera célula, yo vine así como Elías, quizás. Ya no deseando morirme, pero ya está, Señor, ya con mi fuerza lo he hecho todo. Y vine así, como en el estado que estaba Elías, debajo de un enebro, ahí somnoliento espiritualmente. Y viene el ángel y te toca, ¿no? Y ese día yo me acuerdo que me llegó una palabra muy linda para mi corazón. Me llegó una frase muy linda que hasta hoy día la guardo. Y esa frase es la frase de que en Jesús está la fuente de vida. En Jesús tenemos la fuente. Jesús es la fuente, amén. Y volviendo al versículo 8, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Ese alimento le duró 40 días y 40 noches a Elías. Y el ángel, cuando lo volvió a despertar: comé porque el largo camino te resta. Entonces, no, el Señor es sabio, el Señor nos trae el alimento para lo que nos resta para adelante. Y a veces nosotros desechamos ese alimento. ¿Y sabes cuál es ese alimento?
cuando a veces viene un hermano o el pastor y te da una palabra, y te da un consejo, y te dice, hermano, fíjate en esto puedes mejorar, esto te conviene hacer. Ahí está el alimento de Dios para nuestras vidas. Porque después viene el camino y con esa palabra vamos a tener que andar 40 días y 40 noches. Y Elías tuvo que andar 40 días y 40 noches con ese alimento que vino del cielo, porque el alimento que viene del Padre lo llena todo. Amén. El alimento que viene de Dios causa llenura en nuestro ser, causa fortalecimiento, porque dice que eso lo fortaleció, dice, y fortalecido. O sea, el alimento de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos fortalece, escuchar alabanza nos fortalece, venir a la iglesia nos fortalece, venir a la célula nos fortalece, venir a la oración nos fortalece, todo nos fortalece, ¿no? Y ahí estamos acumulando para el desierto que nos toca salir, porque cuando salimos de acá de la iglesia y vamos a nuestra casa, no sabemos con qué nos podemos encontrar, porque vamos al mundo otra vez. A convivir con el mundo. No somos de este mundo, pero tenemos que convivir con este mundo. Y hay de todo. Hay gritería, envidia, celos, contienda, maldad, traiciones. Todo eso, con todo eso convivimos nosotros. Por eso es que el alimento del cielo es lo que nos fortalece, es lo que nos da fuerza para caminar ese desierto, porque es un desierto. Caminar entre tanta maldad es difícil. Y a veces se nos quieren pegar esas cosas, ¿no? A veces se nos quieren pegar las malas costumbres. Las malas costumbres del ser humano, de la vida, ¿no? Pero es necesario que estemos bien alimentados espiritualmente. Es necesario que nos fortalezcamos. Y dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo Jehová? Oh, pobrecito. No le dijo pobrecito. No le dijo, bueno, Elías, ¿era eso? No, Dios le dijo otra cosa. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aleluya. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor nunca nos va a decir, pobrecito Eber, cuando nosotros le damos la excusa a Dios, no, Señor, yo me aparté porque, por esto. No, porque en la iglesia que iba, me dio tanto celo de Dios de que predicaban esto, lo otro, y así tantas historias que le podemos decir a Dios, y Dios no nos va a entrar en el juego de nosotros. Así que
la chiquilinada con Dios no va. Porque Elías se puso como un chiquito ahí. Y Dios no lo tuvo así como un chiquito, sino que le siguió hablando como profeta que él era, le siguió hablando con el mismo ministerio que él tenía en la tierra, porque Dios sigue viendo lo que nosotros no vemos en nuestras vidas. Dios nos sigue viendo como hijos de Dios, como sus siervos, como sus escogidos. Dios nos sigue viendo de la misma manera. A pesar de que a veces nosotros nos hagamos chiquitos, el Señor todavía sabe que hay cosas grandes para hacer en nuestras vidas. Él todavía sabe que hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque han sido planeadas por Dios. Y tenemos que cumplir con esos mandatos. Y Dios automáticamente le empezó a ordenar. Tienes que ir a ungir un rey en Siria, a un profeta, al rey de Israel. Lo mandó con 3 mandados. Se salió con tres tareas para hacer de ahí. Así que cada vez que nosotros le vamos a llorar a Dios, Dios te va a mandar a hacer cosas. Dios no quiere a gente descansando, durmiendo como Elías. Elías quiere ahí quedarse dormido. Ya está. Acabar con mi vida, Señor, ya está. Y no, el Señor te va a seguir usando. Hasta que Él diga, hasta que Él nos venga a buscar, hasta cuando sea la hora de Dios que Él tenga destinado para nuestra vida, ahí el Señor nos va a venir a buscar. Pero mientras tanto tenemos que trabajar para el Señor. Mientras tanto, si hemos sido apartados para la obra del Señor, si hemos sido apartados para el trabajo del servicio del Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y bueno, y Elías se levantó y empezó a trabajar otra vez. Y así tenemos que ser en el camino del Señor. Cuando vengan las tempestades, cuando vengan los problemas, si te bajoneaste 5 minutos y después ya está. Que no sea eterno ese bajón, porque todos podemos pasar un momento de tristeza, un momento de angustia, un momento de llanto, un momento de decepción, pero no nos tenemos que quedar en ese estado, porque no sirve de nada quedarse en el estado depresivo, en el estado de angustia, en el estado de reclamar a Dios, y empezamos a reclamar: Señor, pero ¿cuándo me vas a dar esto? ¿Cuándo me vas a dar lo otro? ¿Cuándo voy a recibir esta bendición? O empezamos a altercar contra Dios y Dios marche otra vez a trabajar para la obra, sin excusas, sin nada. Y eso lo estuve aprendiendo este tiempo, ¿vale? Este tiempo Dios me ha estado enseñando eso a través de nuestros pastores también. Nuestro pastor Germán me recalca mucho eso siempre. Me tira la oreja también el pastor. Vamos a trabajar para el Señor. Y es necesario, porque trabajando se van las penas. Cuando usted trabaja se empieza a olvidar de las cosas. O no ve, cuando usted va al trabajo, se olvida de los problemas. Cuando usted está haciendo su trabajo laboral, se olvida un poco las cosas. Porque el Señor es sabio, sabe que cuando viene iglesia activa, no hay tiempo para pensar. Para pensar excusas, para pensar reclamos, para pensar nada. Porque si estamos todos trabajando, no hay momento para pensar. Entonces Dios nos quiere obrando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ahí él se levantó y ungió a Eliseo, que fue su sucesor. Y Eliseo lo vio partir a Elías en un carro de fuego. El Señor mandó un carro de fuego de los cielos, para completar la historia. Mandó un carro de fuego de los cielos y vino hacia la tierra, y ese carro de fuego se lo llevó a Elías a los cielos. Así que Dios nunca le contestó la petición de Elías, porque al final no sufrió muerte humana, porque Elías fue arrebatado y Dios se lo llevó al cielo en un carro de fuego. Si después quiere leer la historia, está más adelante, lo puede buscar y lea esa historia, cuando Dios viene a buscarlo a Elías en un carro de fuego, y Eliseo lo presenció. Eliseo tomó su manto y siguió el ministerio de Elías, porque el ministerio no se acaba. Hoy es necesario que también nosotros tomemos el manto de aquellos que ya no están, de aquellos que ya Dios se los ha llevado. Yo, cuando llegué a esta iglesia, me enteré que había muchos hermanos que ya habían fallecido, ¿no? Que estaban anotados incluso en la iglesia, que ya no estaban más porque estaban muertos, y que ya no estaban más porque ya partieron con el Señor.
¿Y cuántos ministerios quedaron, los mantos de esos ministerios en esta iglesia? ¿Cuántos ministerios quedaron por proseguir en esta iglesia? El ministerio del evangelismo, de la oración, el ministerio radial, hacer un programa de radio. Quizás en algún momento había alguien que hacía programa de radio en esta iglesia y hoy no lo hace nadie. Entonces es necesario que pongamos la mano en la obra del Señor, que empecemos a ver donde hay un hueco en la iglesia, donde hay un hueco que no se está usando, que no se está activando, y que seamos esos precursores del Evangelio, porque el Evangelio tiene que seguir. El Evangelio tiene que seguir anunciándose hasta que Jesús venga. Amén. Aleluya. Y Elías fue tomado en un carro de fuego y Dios lo guardó para los últimos tiempos. En otra ocasión, cuando Jesús se transfigura, empieza a hablar con Moisés y con Elías en cuerpos celestes. Se transfigura Jesús y empieza a hablar con Elías y con Moisés. Y hay muchos misterios en la Biblia, hay muchos misterios que son lindos de leer, de escudriñar, de interiorizarse. Esta historia nos deja un mensaje de no huir de los problemas, de no huir de la adversidad. Si nos van a venir problemas, nos van a venir. Pero es importante de que estemos fortalecidos en el Señor. Y hoy nos vamos fortalecidos porque hemos venido a su casa de oración. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón y que Dios añada gracia y que Dios añada ese sello en nuestra vida para que podamos atesorarlo. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa palabra que hemos compartido, Señor. Tú me has hablado a mi vida también, Señor, a que los problemas se tienen que afrontar, a que los problemas no debemos huir. Aleluya. Y que si en algún momento llegamos a huir, llegamos a desvanecer, tenemos que buscar tu alimento, Señor. Tenemos que buscar ese alimento que viene del cielo, no el alimento terrenal, no los consejos humanos, sino los consejos que vienen de lo alto, los consejos divinos, Señor. Prepara mi vida, Señor, para nuevos desafíos, Señor. Me presento, Señor, delante de ti, Señor, para poder seguir y precursar, Señor, esos ministerios que han quedado, Señora, quizás sin precursor, esos ministerios que han quedado sin concluso, Señor, esos ministerios que hoy en día no se están activando en la iglesia, Señor. Prepáranos, Señor, danos luz, Señor, para que podamos ver más allá lo que tú estás viendo, Señor, para esta iglesia. Prepara, Señor, las almas que van a venir a esta iglesia. Prepara los corazones que tienes preparados, Señor, para este lugar, Señor. Aún así también te pedimos para los que asisten a esta casa de oración, que tú afirmes sus pasos, que tú también les alcances bendiciones esta tarde, Señor. Que tú les puedas tocar en este momento, Señor. Que tu ángel, Señor, los puedas amarrear en esta hora, Señor. Y que su espíritu, Señor, se sienta confrontada por el ángel de Jehová, aleluya, porque es necesario que hagamos las obras que tú tienes, Señor, predestinadas para esta iglesia, para esta vida, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Elías, Señor, que nos inspira, Señor, a seguir adelante, Señor, como ese Elías, Señor, que se enfrentó a los 400 profetas de Baal, Señor. Así también tenemos que ser, Señor. Tenemos que enfrentarnos contra este mundo, Señor, contra este mundo vil, y arrebatarle